Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice el versículo 6: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces, aquí vemos la raíz de todos los problemas en relación a la palabra de Dios. Precisamente lo que empezamos a hablar sobre si hay un libro que habla de si Jesús tuvo esposa o no tuvo esposa. Hay otro libro que supuestamente apareció, pero el nombre es ese, supuestamente apareció, como la teoría de la evolución. ¿Cómo enseñan la teoría de la evolución en los colegios? La enseñan como una teoría. Le dicen a las personas, a los jóvenes, a los niños, le dicen, esto que ustedes van a escuchar el día de hoy es una teoría. ¿Les dicen así? O les dicen, o les hacen hacer dibujitos de cuál fue el primer simio, luego cómo se llamaba el siguiente simio, luego el otro, el hombre neandertal, luego el hombre de Cro-Magnon. ¿Y los niños cómo aprenden? Ah, así es que nosotros vinimos hasta esta época. El nombre completo de esa teoría es teoría de la evolución. ¿Y qué significa teoría? Teoría es suposición. Un sinónimo de la palabra teoría es suposición. Incluso, últimamente descubrieron que muchas de las supuestas evidencias que habían de la evolución eran falsas. Sí, eran falsas. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon hablar del tal eslabón perdido. ¿Cuál era el eslabón perdido? ¿O a qué llamaban el eslabón perdido? Para poder demostrar, para que la teoría de la evolución tuviera validez, tenían que encontrar un término medio entre el hombre y el simio. Tendrían que encontrarlo. En muñequitos hay, y hasta les han puesto nombres, en muñequitos, en dibujitos. Y casi todos en el colegio hicieron dibujitos. Entonces la gente como aprendió hace miles de millones de años, así. El ser humano como tiene eso de hace miles de millones de años, lo tiene como una certeza, lo tiene como una teoría, no. Pero ¿de dónde lo aprendió? De algo que se conoce como la teoría de la evolución. ¿Se ha podido demostrar? No se ha podido demostrar. Incluso el tal eslabón perdido que apareció, o sea, alguien en un museo logró exponer el hombre neandertal. Un cráneo que no es ni de simio ni de hombre. Alojó un cerebro que no era ni de simio ni de hombre, sino término intermedio. Y la ciencia estaba muy feliz, los periódicos, mucha gente, porque por fin había aparecido el término intermedio, que demostraba entonces que la teoría era cierta, no era teoría, sino era una veracidad. Pero resulta que eso era falso. En esa época y durante muchas décadas la gente, ¿cómo enseñó la teoría? Ya no como una teoría, sino como una realidad. Pero ahora, cuando fueron a mirar bien ese cráneo, resulta que ese arqueólogo que supuestamente descubrió el hombre neandertal solamente encontró un diente, y de ese diente él se puso a reconstruir el cráneo. De ese diente él se puso a hacer aquí esta parte, luego la parte de los pómulos, los párpados, se puso a hacer todo, las cuencas de los ojos, todo se puso a reconstruir a partir de un diente. ¿Y qué reconstruyó? ¡Oh! Un cráneo que no es ni de simio ni de hombre. No sé si se dan cuenta de la insensatez del ser humano. Ahorita que estudiaron ese diente del cual se reconstruyó el cráneo, descubrieron que era el diente de un cerdo. Entonces, la Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Y el ser humano tiene su corazón inclinado a cosas que no están en la palabra de Dios, a cosas extrabíblicas. Por ejemplo, la teología. Ya hemos hablado de la teología varias veces. ¿Qué enseñan en teología? En teología enseña una persona que aprende en teología cómo se dice tales palabras en hebreo, cómo se dicen tales palabras en griego, qué significa tal palabra, qué significa, por ejemplo, las 7 iglesias. De las 7 iglesias, ¿qué significa Éfeso? ¿Qué significa Esmirna? ¿Qué significa Tiatira, Sardis, Pérgamo? Así. Entonces las personas aprenden cosas de lingüística, aprenden cualquier cantidad de cosas, pero les pregunta a uno, a los grandes teólogos, les pregunta a uno, ¿usted es pecador? ¿Y qué creen que contesta? Claro. ¿Quién va a decir que no es pecador? Todos somos pecadores. Cuando alguien contesta así, ustedes se pueden dar cuenta
algo está mal, algo está mal. ¿Por qué la persona que supuestamente estudió de Dios no conoce el corazón de Dios o está lejos del corazón de Dios? No tiene nada que ver con la imagen de Dios, no conoce lo que hizo Dios, no conoce a nuestro Señor Jesucristo ni la obra que Él hizo. Porque lamentablemente, como el corazón de nosotros es engañoso y perverso, el ser humano va detrás de cualquier cantidad de cosas, tiene deseos de saber, pero de saber la verdad, de saber qué es lo que Dios quiso decir en su palabra, no, tiene deseo de saber cosas, cualquier cantidad de cosas. Por eso ahorita esa sed de querer saber cosas, cualquier cantidad de cosas, la están llenando muchas personas que se están haciendo famosos con supuestos libros que han encontrado, que no es que hayan encontrado, se inventan toda una historia alrededor de algo. Cuando uno lo compara o lo lee, uno se da cuenta, esto es una farsa, pero el problema es miles, millones de personas quedaron engañadas y solamente quedan cautivadas en esa cosa nueva que apareció, que supuestamente apareció, porque no apareció. Es una mentira, todo es una mentira, no empata. En el video que hablamos sobre el libro de Enoch, explicamos el por qué las personas ahorita están creyendo algo sin fundamentos, solamente porque a alguien se le ocurrió y se hizo viral. ¿Qué se hace de moda? ¿Qué se hace viral? Lo nuevo. Inclusive en TikTok, ¿qué dice? Use tal música que es tendencia. A mí me llegan constantemente esos mensajes. Aprovecha tal canción que es tendencia. ¿Qué es tendencia? Que a la gente le gustó. Entonces ahora me falta aquí decir, hola, me llamo, nada, nada, nada. Donde yo haga eso, entonces un video así, no, va a tener millones de visitas. Porque la gente, lo que es tendencia, lo que está de moda, eso lo quiere. ¿El hombre quiere la verdad o quiere lo que está de moda? Quiere lo que está de moda. El ser humano por naturaleza, como el corazón de nosotros es engañoso y perverso, el ser humano por naturaleza va detrás de la vanidad. ¿Qué es vanidad? Lo que se desvanece, lo que no sirve para nada, lo que va a desaparecer. Entonces por eso muchas veces me preguntan eso sobre el libro de Enoch. Gracias a Dios ya hay videos, ya hay videos, entonces no necesito repetir porque ya hemos explicado durante 30 minutos enteros sobre el libro de Enoch, sobre la insensatez de lo que están presentando ahorita como el libro de Enoch. Vamos entonces a continuar con el versículo del día de hoy, que es Génesis capítulo 3, versículo 6. Vio la mujer. Las primeras palabras que aparecen en ese versículo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dice, y vio la mujer. Las primeras 4 palabras que aparecen ahí es y vio la mujer. ¿Qué usó Eva para qué? En este versículo se define cuando entró el pecado al mundo. En este versículo se define, muchas personas dicen, ay, Dios nos hizo a su imagen, pero cuando llegan a este versículo se dan cuenta, el hombre perdió esa imagen. En este versículo es cuando sucede eso. En este versículo sucede la separación de la imagen de Dios. El hombre pierde la imagen de Dios. Cuando el hombre es, ya más adelante, si tienen paciencia, van a entender por qué. Ya lo hemos explicado en otros videos, pero hoy vamos a hacer un recorderis de qué características hay cuando el hombre es la imagen de Dios y qué características cuando ha perdido la imagen de Dios. Este es el versículo más importante, es el versículo que parte la historia del hombre. La historia de la humanidad en el año 0, cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Nació nuestro Señor Jesucristo, a partir de ahí empezó las décadas, siglos, años después de Cristo. Y antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él naciera, ¿cómo se llamaba todo? 100, 200, 300 años antes de Cristo, ¿sí? Algunas personas ya inclusive quieren quitar la palabra Cristo y dicen antes de la era común, algo así, dicen cosas así, porque quieren negar la palabra Cristo, quieren negar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo dividió la historia en dos. Pero hablando para el hombre, para el ser humano, ¿en qué momento para el hombre se dividió la unión que tenía con Dios? En Génesis 3:6, el versículo que leímos hoy. Ahí, ¿qué sucedió? En ese momento, Eva tomó del fruto del que Dios le había dicho que no comiera. Si comía de ese árbol iba a morir. Dios le dijo, el día que comas de ese árbol vas a morir. Pero ella tomó de su fruto y comió y le dio también a su esposo, el cual comió igual que ella. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo que Eva tomara? Vamos a ver un poquito más atrás. Entonces, al principio del versículo dice, y vio la mujer. ¿Ella qué usó para tomar la decisión de si comía o no comía? Usó su punto de vista. Ella usó su opinión, su criterio. Antes de Génesis 3, ¿qué oíamos? La voz de Dios. Solamente sonaba la voz de Dios. Única y exclusivamente sonaba la voz de Dios. Cuando el hombre era a imagen de Dios, sonó la voz de Adán.
Adán le puso nombre a los animales. Adán le puso el nombre que tienen los animales en esta época. Sí, yo sé que más de uno en ese momento entrarían en conflictos, pensando en los diferentes idiomas y todo eso. Eviten distraerse. Para que puedan recibir, tienen que no distraerse. Entonces, Adán le puso nombre a los animales. ¿Y yo por qué estoy diciendo que solo sonó la voz de Dios si Adán le puso nombre a los animales? Porque Adán era a imagen de Dios. ¿Qué es ser a imagen de Dios? Igual que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo vengo a hacer lo que el Padre me envió a hacer. Cuando uno ve, nuestro Señor Jesucristo 100% se negaba a sí mismo. El ejemplo de negarse a sí mismo, el más grande, nuestro Señor Jesucristo. Él no venía a hacer nada por su propia cuenta. Él venía a hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando Adán era a imagen de Dios, el que Adán colocara nombres a los animales era como si Dios le hubiera puesto nombres a los animales. Entonces, realmente, ¿cuál voz sonaba? La de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos, se refiere a la misma imagen. Eso es ser a imagen de Dios. Tener un mismo corazón. Ser igual a Dios. Ser Dios, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos. Quienes no conocen el secreto de que se refiere a ser a la misma imagen, esa persona piensa o queda en conflicto y dice, ¿por qué Jesús dijo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Yo no entiendo. Si después él mismo dice que yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del Padre. O sea, ¿él es Dios o yo no entiendo? ¿Él es Dios o Dios y él son dos personas? No entiendo, hay gente que se confunde. Hay personas que simplemente se parcializan. Hay gente que son de una doctrina que se llama unitaristas. Ellos que enseñan que el Padre y Dios son uno solo. Y sí, son uno solo. ¿En qué sentido? En el mismo corazón. Tienen una unidad. Son uno solo en ese sentido. Tienen la misma imagen. Entonces, ¿en qué sentido no son el mismo? Es como decir Adán y Dios son lo mismo. El que ha visto a Adán ha visto a Dios. Antes de Génesis 3, así era. Adán podría decir lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos. Dios había hecho al hombre a su imagen. Pero en este versículo 6 estamos viendo, se pierde la imagen. Dios le dijo que el día que comiera de ese árbol, ¿qué pasaría? Moriría. Ahora, Dios es eterno, Dios no puede morir. Pero el hombre murió. ¿Qué significa? El hombre era eterno, el hombre estaba con Dios. Pero en el momento que perdió su imagen, ya no era eterno. El hombre se volvió un ser mortal, un ser que tenía tiempo limitado. Y en ese tiempo limitado, como dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 16, es el tiempo para que pueda creer en la obra que hizo Dios. Si logra creer solamente por fe, eso es fe, creer lo que hizo Dios. Si la persona logra creer lo que hizo Dios para volverlo a unir, ya está unido. Y leer la Biblia es fácil. Ya se entiende la Biblia. Cualquier capítulo que lea, vamos a Levítico, vamos a Números, vamos a Deuteronomio. Acabo de leer los libros que al común de las personas les parecen más difíciles. Crónicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no entienden el corazón de Dios, si no entienden lo básico, el resto de la Biblia no la van a entender. Lo digo por experiencia. Yo no entendía la Biblia. Yo era como el común de las personas. Académicamente, primer puesto en el colegio, en las pruebas de estado, las pruebas que hacen en el gobierno, que hace el gobierno, cuando una persona se gradúa, el puntaje más alto, ese tipo de cosas me caracterizaban a nivel intelectual o a nivel académico. Pero yo no entendía la Biblia, ¿sí? Todos mis compañeros me preguntaban y yo les decía, yo no entiendo. Yo por más que la leía, yo no la entendía. Pero cuando recibí la salvación, en el momento que recibí la salvación, que el pecado fue quitado de en medio, en ese momento las escrituras se hicieron claras para mí. Es más, recuerdo que yo recibí la salvación. Antes de recibir la salvación, ¿yo qué enseñaba? Religión. O sea, yo enseñaba obras, yo le enseñaba a las personas a que fueran buenas personas, ¿sí? O sea, el que fumaba, que no fume, el que toma, que no tome, el que se droga, que no se drogue. Yo enseñaba únicamente eso. ¿Eso qué es? Moralidad. ¿Eso es el corazón de Dios? No, eso es moralidad. Lo mismo que enseñaban los religiosos que estaban en la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ellos podían enseñar el corazón de Dios? No, ellos que enseñaban moralidad. Pero podían hacer que se uniera una vez alguien con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Ustedes recorren mar y tierra para ser un discípulo. Y una vez que encuentran a ese discípulo, lo hacen 2, 3 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Si ellos mismos no eran salvos, ¿qué estaban haciendo al buscar un discípulo? Iban a ser una persona
muy buena, entre comillas. ¿Por qué digo muy buena? Algunas personas de pronto no entenderán a qué me estoy refiriendo cuando yo digo muy buena. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno. Pero las religiones, ¿qué enseñan? Las religiones enseñan lo contrario. Las religiones enseñan que tú sí puedes ser bueno, que si tú te esfuerzas, pues no dicen la palabra, sé buena persona. Bueno, sí, a veces la dicen así, pero el corazón de ellos es, el que fuma, no fume, el que tomaba, no tome, el que se drogaba, no se drogue. Ahora, yo no estoy diciendo que sigan haciendo esas cosas, no estoy diciendo, cuando una persona es limpia desde la raíz, ahora, un árbol da el fruto que le corresponda. Si el árbol es de manzana, pues va a dar el fruto que va a dar son manzanas. Pero si ese árbol, en vez de dar manzanas, ese árbol de un momento a otro resulta dando peras, sería raro, ¿no? Sería raro. Eso sería cambiar toda su naturaleza. Si una rama la desgajamos y la injertamos en otro árbol, al principio va a tratar de dar el mismo fruto que daba. Pero como la savia que le está entrando por esa rama ya no es la misma, el fruto que va a salir es totalmente diferente. Igual pasa con el ser humano una vez que deja de ser pecador. Es decir, una vez que vuelve y se conecta al árbol verdadero, a la vid verdadera, de ahí va a dar un fruto diferente. Se demora, al principio parece que saliera el mismo fruto, pero ese fruto va a cambiar. Realmente no va a seguir siendo el mismo fruto, no va a poder seguir siendo el mismo fruto. Cuando en este versículo que vimos hoy, Eva vio a la mujer. Eva no lo dijo, solamente Eva vio a la mujer. Ella usó su punto de vista. Cuando ella usó su punto de vista, cuando ella usó su criterio, su opinión, ya se estaba manifestando, el corazón de ella estaba lejos de Dios. ¿Qué hacía falta? Solamente que comiera de ese fruto. Ahí viene la pregunta que me han hecho varias veces. ¿Por qué, si Dios es omnisapiente, si Dios todo lo sabe, Dios sabía que Eva iba a coger de ese fruto, iba a comer de ese fruto? Si Dios sabía que Eva iba a hacer eso, ¿por qué Dios no le trancó la mano? ¿Por qué no evitó que ella comiera de ese fruto? Así me han hecho esta pregunta, pero aquí acabo de dar la respuesta. Si ya el corazón de ella estaba lejos de Dios, lo único que hacía falta era como que lo firmara, lo sellara. Entonces, así como cuando una persona recibe la salvación, es sellada por el Espíritu Santo. Entonces, la persona, en este caso, para haber perdido la imagen de Dios, ¿de qué manera iba a afirmar o de qué manera iba a quedar sellada su separación con Dios en el momento que comiera del árbol que Dios le dijo no comiera? Para que haya comido de ese árbol, el corazón ya se había alejado de Dios. Ya no era imagen de Dios. Entonces algunas personas piensan, solamente cuando comió ese fruto, ya el corazón se había alejado. Entonces, ¿Dios por qué permitió que ese fruto, que ese árbol fuera plantado en un lugar accesible? Si al comer de ese árbol se iba a separar de Dios, ¿por qué lo dejó en un lugar tan cercano? Porque Satanás puede engañar de cualquier manera. Satanás, si no hubiera hecho ese árbol, Satanás iba a engañar al hombre, porque Satanás lo que quiere es que el hombre se pierda. Entonces, Dios permitió ese árbol para que quedara escrito lo que quedó escrito, para que nosotros pudiéramos ver en qué momento el hombre se separó de Dios de una manera clara, evidente, y no de una manera como confusa. Entonces todo quedó graficado a través de este árbol y a través de lo que ellos hacen. Porque si miramos lo que ellos hacen para tapar el problema, fue peor. Como dicen, el remiendo vino a ser peor que la rotura. Eso lo vamos a ver mañana. Entonces hoy estamos viendo el punto de vista del ser humano. Cuando el ser humano usa su punto de vista, está usando la ciencia del bien y del mal. ¿Necesita de Dios alguien que vive por la ciencia del bien y del mal? No necesita de Dios. Por eso la gran mayoría de las personas no han leído la Biblia, ni siquiera religiosos, o sea, ni siquiera personas que son líderes, pastores, no sé, el nombre que les coloquen en las diferentes congregaciones, maestros o yo qué sé. Las personas que tengan el título que tengan, si ustedes hablan con ellos, se darán cuenta que tienen una característica en común. No han leído la Biblia, no la han leído. Si usted le puede preguntar, ¿de verdad usted la ha leído de Génesis, Apocalipsis? Si nunca le habían hecho esa pregunta, la persona la va a poder contestar sinceramente. Va a poder decir, pues yo he leído los salmos, va a responder justificándose, es lo normal. Pero va a decir que no la ha leído. Pero si ustedes dejan pasar 1 año, 2 años y vuelven y le preguntan, el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Esa persona puede torcer la realidad sin haberlo hecho. Lo he visto muchas veces, como alguien que nunca ha leído la Biblia, le pregunté en una época y habló escuetamente y me lo dijo, que había querido, que ha deseado, pero que no sabe por qué no ha podido. Pero que lleva décadas, 2, 3 décadas tratando de leerlo. O sea, 2 décadas son 20 años, 3 décadas son 30 años. Lleva 2, 3 décadas tratando de hacerlo
y no lo ha podido hacer. Pero me la encuentro un año después y le voy a preguntar y me dice, sí, sí, no, sí, sí, ya, no, inclusive yo la leí desde hace como 10 años. O sea, cómo el ser humano cambia su aparente realidad, se autoengaña. O sea, el engañador bíblicamente es Satanás, pero el ser humano tiene una capacidad tan grande de autoengañarse. Es decir, el ser humano habla de los mitómanos, pero no. Todo ser humano con el corazón que tenemos fácilmente puede ser un mitómano. O sea, el que dice mentiras y se las cree. Eva usó su punto de vista. Dios dijo, bueno, vamos a mirar este versículo. Hay un versículo que hemos nombrado muchas veces, pero que nunca lo hemos leído textual, como aparece en la Biblia, y hoy lo vamos a leer. Es el versículo que dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Muchas veces he nombrado este versículo, ¿no? Muchas veces lo he nombrado, pero nunca lo habíamos leído. Ya lo vamos a leer. Antes quiero hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta. La pregunta es, ustedes saben que en la Biblia dice... bueno, me dicen qué personas saben si o lo han oído alguna vez, si han oído, que en la Biblia dice desechar lo malo, retener lo bueno. ¿Sí habían oído que en la Biblia dice desechar lo malo y retener lo bueno? ¿O nunca habían oído? Esta es la primera vez que están oyendo algo así. ¿O sí lo habían oído? Desechar lo malo, retener lo bueno. Estoy haciendo la pregunta. Isela sí lo había oído. ¿Alguien más? ¿Nadie más lo había oído? Desechar lo malo, retener lo bueno. Sí, habían oído, exacto. Gigi, Glory, no lo he oído, nunca. No lo han oído. Yo lo había oído, ya lo había oído, así. Bueno, ahí está repartido. Hay personas que nunca lo habían oído. Desechar lo malo, retener lo bueno. Pues resulta, sí he escuchado, pero no sé si es bíblico. Excelente. Esa es la mejor respuesta. Excelente. ¿Por qué? Porque resulta que en la Biblia no dice así. En la Biblia no dice desechar lo malo, retener lo bueno. Sí dice algo parecido, pero no dice desechar lo malo, retener lo bueno. Yo estuve en varias denominaciones y en varias me lo repetían y me decían, como dice la Biblia, desecha lo malo, retén lo bueno, así. Y yo, o sea, tantas veces lo había oído que yo lo tenía acá. Y yo lo decía, yo lo llegué a repetir, como en la Biblia dice, desechar lo malo, retener lo bueno. Y me surgió una pregunta, ¿en qué parte de la Biblia dice así? Hay una parte de la Biblia donde dice casi que eso. Casi, dice casi lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sabe qué dice en la Biblia? Absteneos de toda especie de mal, retener lo bueno. Sí habla de retener lo bueno, pero no dice desechar lo malo. ¿Cuál es la diferencia? Uno desecha lo que está fuera de uno. Por ejemplo, esta chaqueta tarde o temprano va a cumplir su ciclo. Entonces llegará el momento que está rota o que al lavarla, cuando se va a lavar ya se deshace. Entonces cuando ya está tan deteriorada, ¿qué toca hacer? Toca desecharla. Uno desecha lo que está fuera de uno. Digamos, uno come y en el momento que uno está comiendo le dan una servilleta, una toalla de papel, para que uno coja una empanada, una hamburguesa, algo así. Una hamburguesa es universal. Entonces para que uno coja una hamburguesa le dan como una toalla de papel. Y uno coge esa toalla de papel y uno come y la tiene uno para que no se chorree la mano con lo que le sale a la hamburguesa. Y uno come. Pero una vez que uno termina de comer, ¿qué hace con esa servilleta? La desecha. Uno desecha lo que está afuera. Pero en la Biblia dice absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué dice abstenerse? Porque la maldad no está afuera. Las religiones enseñan a ver la maldad afuera. Eso enseña toda religión. Toda religión está basada en el moralismo, en sea buena persona. Toda, hasta las religiones que no son cristianas. Por ejemplo, vamos a mirar el budismo, no hay ninguna diferencia. El budismo, que le enseña a sus miembros a que sean buenas personas. Y uno mira las iglesias que se hacen llamar cristianas, no lo son. Son cristianas delante de los ojos de los hombres, pero no delante de los ojos de Dios. O sea, son cristianos de los que van a escuchar de nuestro Señor Jesucristo la expresión: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Son personas que se van a presentar diciendo: en tu nombre eché fuera de demonios, hice milagros, profeticé. Y Jesús les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Eso está escrito en la palabra. Eso que estoy diciendo está en Mateo 7, del 21 en adelante, 21, 22, 23. Muchos le van a decir así a nuestro Señor Jesucristo y Él les va a decir: apartados de mí. Esas religiones que se hacen llamar cristianas sin ser cristianas, el hecho de que digan que son pecadores, ¿qué tienen que ver con Cristo? Muchas personas de esas han dicho la expresión: yo le acepté.
Es que yo acepté a Jesús en mi corazón, y hasta van a contar sus experiencias, van a contar los milagros que experimentaron, las luces que vieron, muchas cosas van a experimentar, van a contar que experimentaron. Y en eso basan, yo acepté. Es que desde que yo acepté a mi Señor Jesucristo, dejé de fumar. Desde que yo acepté en mi corazón a mi Señor Jesucristo, hice tal cosa. Y le hacemos la pregunta fundamental: ¿usted es pecador? Claro, ¿yo cómo voy a decir que no? Bueno, muéstreme usted una persona que no sea pecadora. Yo creo que todos somos pecadores, así va a contestar. Y si contesta así, usted coge la Biblia y lee: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no entiendo, esta persona me dice que es cristiana y niega a lo que vino a ser Cristo. Sigue leyéndonos la Biblia. Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Ella efectuó, Él ya lo hizo. Pero esta persona dice que es cristiana y no cree a lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Sigue uno leyendo: Dios cargó sobre nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Pero esta persona dice que es cristiana, pero al decir soy pecador, está diciendo lo contrario a ser cristiano. Al decir soy pecador, está diciendo que es hijo del diablo. ¿A dónde van los pecadores? Al infierno. ¿Quién va al infierno? ¿Los hijos de Dios o los hijos de Satanás? Los hijos de Satanás. Entonces la persona que dice que es pecadora, ¿qué acaba de decir con sus labios? Que es hijo del diablo, que no tiene ninguna relación con Dios. Entonces, cuando Eva usó su punto de vista, volviendo al versículo 6, Eva ya estaba desligada de Dios. Parece que fue en el momento que comió. No, en el momento que comió es como si hubiera quedado firmado que ella ya está separada. Ellos ya quedaron separados de Dios. Pero el corazón de ellos ya estaba separado. Solo hacía falta que lo manifestaran. Y vea cómo dice al final del versículo. Dice: y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, el título, todos los videos tienen un título. El título de este video es: y vio la mujer. Ella usó su punto de vista. Y les dije que íbamos a ver ese versículo donde dice: Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, ya para finalizar, vamos a ver ese versículo. Está en 1 Samuel 16, 7. Por primera vez lo vamos a leer. Por favor, busquen en sus Biblias. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No sé si lo alcanzaron a leer, pero ahí dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios no mira lo que miramos nosotros. Ahí está escrito. Dios no mira. ¿El hombre qué es lo que mira? Ahí dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Y qué es lo que Dios mira entonces? Ahí en ese versículo dice: Dios mira el corazón. Cuando una persona dice que aceptó a Jesús en su corazón, debería decir que ya no es pecadora, que es justa. La persona que no es pecadora, bíblicamente se llama justa, ha sido justificada por Dios. Pero la persona que todavía en su corazón es pecadora, esa persona, ¿qué relación tiene con Cristo? Si una persona está todavía de su corazón, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si de su corazón sale decir que todavía es pecador, pecadora, esa persona está separada de Dios. Está en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y sí, ese versículo existe. Y ese versículo es necesario que llegue a estar en el corazón de una persona que se vea destituida de la gloria de Dios para que reciba el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya nos justificó, pero ¿a quién justificó? A los que estaban destituidos de la gloria de Dios. Si una persona no se ha visto destituida de la gloria, nunca se vio destituida de la gloria de Dios, nunca puede pasar al versículo 24. En su corazón nunca se podría ver salva si realmente nunca se vio separada de Dios. Como un ejemplo podríamos colocar una persona que fue rescatada de que se ahogara en el río. Esa persona tuvo que haber estado en el río. Si nunca se ha metido a un río, ¿cómo pudo ser salvada de un río? No, es que a mí no me gusta el agua, yo nunca me he metido. Pero usted me contó que usted fue salvado de ahogarse en un río. Sí, yo fui salvado, pero yo nunca me metí en un río. No tiene sentido. Igual, cuando una persona dice recibí la salvación de mis pecados, entonces, ¿usted qué era antes de recibir la salvación de sus pecados? Yo era un hijo de Satanás. Yo estaba destituido de la gloria de Dios. Decir, yo estaba destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Decir eso es decir que se es hijo de Satanás. Porque en el momento que sucede Romanos 3:24, en el momento que la persona cree en su corazón que Jesús ya lo justificó con Dios,
en ese momento la persona ya no está destituida de la gloria de Dios, ya vuelve a recuperar la imagen de Dios. Si algunos no lo han entendido, les recomiendo que vean el video del Salmo 3. En ese video lo explicamos de la manera más sencilla y con pocas palabras y en 3 minutos. Ya vamos a orar para terminar. Gracias por haber estado hasta el último minuto. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para compartir tu palabra. Gracias por las personas que asistieron el día de hoy. No es coincidencia. Sé que muchas de las cosas que habrán oído el día de hoy habrá causado un choque, un impacto, porque son cosas que en las religiones no las enseñan. Las religiones enseñan una misma cosa, enseñan a que las personas se porten bien, a que las personas sean buenas personas. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno. Nuestro Señor Jesucristo habla la verdad, pero Satanás habla lo contrario a la verdad. Por eso las religiones tienen ese tinte de volver a personas como las caricaturas de los Simpsons, una persona que representa a los religiosos dentro de esa caricatura, que es grotesco, es exagerado y es súper moralista. Hasta las palabras que usa son un vocabulario supuestamente armonioso, pero lo que muestra esa caricatura es cómo el ser humano ve a las religiones. El ser humano está hastiado, está cansado de las religiones, porque las religiones pretenden hacer que algo que es un tigre deje de ser tigre, algo que está con rayas de tigre deje de tener rayas de tigre, algo que es totalmente malo se muestre como si fuera bueno. Y Jesús a esas personas que se trataban de mostrar como buenas les decía hipócritas. A las religiones de esta época nuestro Señor Jesucristo no tiene otra palabra más que decirles hipócritas, porque se creen buenos porque fumaban y ya no fuman, tomaban y ya no toman. Pero si dicen que son pecadores, no tienen ninguna relación con Dios, no están fundamentados sobre la roca, sino sobre la arena. Permite, Padre, que en el corazón de las personas que se conectaron el día de hoy puedan verificar si realmente hoy todavía se sienten pecadores, todavía se consideran pecadores. Porque si es así, tienen que escuchar más la palabra para que la palabra entre al corazón de ellos, para que tengan fe y puedan ser verdaderamente libres del pecado. Te lo pido, Señor, y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana a la misma hora de siempre, ya saben, a las 9 de la noche, hora de Texas. También es hora de otros países, de Perú, de Ecuador, de Colombia. Pero un punto de referencia, 9 de la noche, hora de Texas. Chao.